Hemos maltratado completamente las grandes oportunidades que tuvimos cuando la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia se desintegraron. Y dijimos, ahora podemos hacer lo que queramos. Podemos intervenir, podemos crear Kosovo, podemos hacer guerras en Irak, podemos hacer Afganistán, podemos hacer esto y aquello. Y luego tuvimos la víctima del 11 de septiembre. La psicología de la víctima. La psicología de la víctima es muy importante. Mira las actividades de Israel hoy. Mira el 11 de septiembre y Bush. Mira a Trump hoy diciendo que hemos sido una víctima económica todo el tiempo. Sabes, en el momento en que la gente dice víctima, debe ser muy, muy cuidadoso. No hay nada peor. No hay violencia peor que la violencia de la víctima. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando nuevamente con el Dr. Jan Oberg, un investigador de paz danés en Suecia, a quien estoy seguro que todos recuerdan de episodios anteriores en este canal. El Dr. Oberg escribió recientemente un artículo notable en Substack sobre el deterioro continuo de la investigación de la paz en Europa, específicamente sobre la transformación gradual de la paz en seguridad, ejemplificada de manera más notoria por CIPRI. CIPRI es el llamado Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, que hoy en día trabaja más o menos exclusivamente en seguridad y ya no en la cuestión de la paz. ¿Qué sucedió? Eso es lo que queremos discutir hoy. Así que Jan, muchas gracias por conectarte nuevamente. Bueno, muchas gracias por tenerme una vez más. Siempre. Porque quiero decir, este artículo que escribiste es muy revelador. CIPRI, que es un importante grupo de expertos en Europa, es uno de los grandes que se cita todo el tiempo. Ahora básicamente solo trabaja en seguridad. ¿Podrías tal vez delinear un poco la trayectoria de lo que has observado a lo largo de las décadas que has estado mirándolo? Y tal vez comenzar con cómo se formó. Bueno, resulta que cuando trabajé en el comercio internacional de armas en los años 70 como preparación para mi doctorado, trabajé en CIPRI. Aprendí cómo recopilaban datos y hacían en ese momento recortes de papel y los juntaban, lo que terminaba en el anuario de CIPRI. También tuve el gran honor de conocer a Alva Myrdal, quien fue, si se quiere, la madre de la invención de CIPRI, con el deseo de que hubiera un instituto que obtuviera los datos que el mundo necesitaba sobre armamento. Y lo han estado haciendo muy bien. Y luego también, y eso está en los estatutos, un instituto que debería proponer ideas sobre cómo resolver conflictos pacíficamente. Y eso es lo que no hacen y no han hecho. Entonces lo seguí de manera intermitente, por supuesto. Hice uso de las cifras de gasto militar de CIPRI, porque son buenas, las más fiables creo que tenemos. Pero creo que es justo decir que ya no es investigación para la paz. El enfoque, el marco, los conceptos principales, etc., no son investigación para la paz. Y luego la gente podría decir, bueno, dice que es un instituto de investigación para la paz. Así que permítame definir aproximadamente lo que creo que es la investigación para la paz. Hay muchos enfoques para ello, pero uno muy importante para mí es que, al igual que la medicina, es un estudio de la reducción de todo tipo de violencia. Digamos, si quieren, lo que Johan Galtung llamaría paz negativa. Y luego, por supuesto, la investigación sobre la paz trata de proponer alternativas, formas y estrategias para un mundo mejor con menos violencia, ya sea violencia de género, violencia física, violencia territorial, violencia militar, violencia directa, violencia psicológica o violencia cultural. Y ahí es donde creo que hemos visto una tendencia en los últimos años de que este estudio, esfuerzo y propósito académico intelectual orientado a reducir la violencia, ha desaparecido. No es solo el CIPRI, es el propio instituto de Johan Galtung en Oslo. Son muchos los institutos de investigación sobre la paz en nuestras universidades, que por supuesto se han financiado con fondos estatales y por lo tanto están muy controlados.
Hay límites a lo que pueden hacer. Mi propio instituto en la Universidad de Lund, en Suecia, donde fui director, fue cerrado en el 89. El Instituto de Investigación para la Paz de Copenhague, dirigido por uno de mis mentores a nivel internacional, pasó por 2 procesos de evaluación. El Instituto de Investigación para la Paz de Copenhague, COPRI, bajo el liderazgo de Håkan Weiberg, fue cerrado en la época en que Anders Fogh Rasmussen era el primer ministro y más tarde secretario general de la OTAN. Así que lo que he visto a mi alrededor son montones de institutos que han sido completamente integrados en seguridad, relaciones internacionales, doctrinas o han sido cerrados. Y creo que lo mismo ocurre con el Instituto de Paz de los Estados Unidos. Se puede seguir así. La paz ha sido eliminada de la política, de los medios de comunicación y de la investigación. La razón por la que sobrevivimos en la Fundación Transnacional, de la cual soy cofundador y director, es que no tenemos apoyo estatal. Estamos financiados por personas y todos somos voluntarios. Eso significa que podemos ser libres. Y mi punto final sería que no se hace investigación para la paz sin teoría. Toda investigación trata sobre teoría y cosas prácticas. Ahora bien, una investigación para la paz, que se llama a sí misma investigación para la paz, pero que no realiza estudios teóricos, estudios conceptuales, desarrollo, cosas como la no violencia, la resolución pacífica de conflictos, el análisis de conflictos, la reconciliación, el perdón, todo el espectro de deliberaciones teóricas y desarrollo de conceptos, no es investigación para la paz para mí. Así que, en resumen, por eso soy crítico con CIPRI, en el que nos centramos hoy. Yes, and you also outlined how the entire Sí, y también mencionaste cómo todos los temas en los que CIPRI está trabajando se han reenfocado, ¿verdad? No solo alejándose de la investigación para la paz, sino hacia simplemente entender los instrumentos de guerra, básicamente, exclusivamente, y luego la aplicación de lo que significan estos nuevos tipos de guerra y demás, lo cual es básicamente lo opuesto a la investigación para la paz, ¿verdad? It's basically the opposite of peace research, right? Sí, si defines, si cambias, lo cual también han hecho en la parte superior de su página de inicio, de fuente líder en paz a fuente líder en paz y seguridad y ahora fuente líder en seguridad, y defines seguridad. No estoy en contra de la seguridad. Hay seguridad humana, hay seguridad global, hay seguridad a través del uso. Por supuesto, necesitamos seguridad. Ese no es mi punto. Mi punto es que cuando haces eso, y como los gobiernos, piensas que la seguridad es ante todo una cuestión de armas, entonces estás en el camino equivocado. Entonces terminas, como el director actual y otros, apoyando a la OTAN, ni siquiera viendo a la OTAN como un problema desde el punto de vista de la paz, y la acumulación de armas en los países de la OTAN, el gasto excesivo de los países de la OTAN, y la doctrina nuclear de la OTAN, pero también legitimando la expansión de la OTAN en contra de todas las promesas hechas a Gorbachev y llevando a donde estamos hoy. No estoy defendiendo la invasión rusa, pero puedo explicarla sin defenderla. Terminas enfocándote en invitar a investigadores que están formados en institutos convencionales, en instituciones como la OTAN y la Unión Europea, o que han estado en algún instituto estadounidense, ya sea en los Estados Unidos o en otro lugar. El nuevo director será de la Universidad Americana en El Cairo. Y así ya sabes, las alternativas radicales de que la paz está en una cultura militarista son eliminadas. Se quedan allí. Y cooperas con la Conferencia de Seguridad de Múnich, que es el foro más militarista en cualquier parte del mundo. Has tenido a un exdirector de ella, Jan Eliasson, que ha estado sentado durante, si no horas, muchos minutos, hablando de cómo le dolía en el corazón aceptar la entrada de Suecia en la OTAN, etcétera, etcétera. Y gran parte de lo que escuchas en videos y comentarios en el blog de CIPRI es lo que yo simplemente llamaría trivialidades.
Nada que ver con un nuevo pensamiento, alternativas, resolución de conflictos o propuestas para soluciones pacíficas. ¿Dónde está la propuesta para detener el genocidio, que por cierto no han tocado, en Palestina? ¿Dónde está la propuesta para una solución pacífica a lo que está sucediendo en Ucrania? No puedes encontrarla en CIPRI, y esa es otra razón por la que no es un instituto de investigación para la paz. How did that happen? Again, as you said, ¿Cómo sucedió eso? Nuevamente, como dijiste, como Alva Myrdal, esta gran diplomática sueca, que fue madre y una de las miembros fundadoras de CIPRI, claramente incluso instaló esto en el título del instituto, ¿verdad? Desde allí, desde los años 70 hasta los 2020, dentro de estos 50 años, hubo este cambio en lo que trabaja esta institución. Y para mí, esto parece tan importante, porque parece reflejar lo que está sucediendo en las sociedades europeas en general. Mientras teníamos un movimiento por la paz en los años 70, cuando teníamos esta idea de que la paz necesita ser creada, y la paz necesita estar, ya sabes, también en las calles, ser demostrada a favor y en contra de las armas nucleares, y así sucesivamente, todo eso fue barrido. Y fue barrido de una manera muy natural. Simplemente dejó la escena. Es como si los actores que estaban en el escenario en algún momento se cansaran de la obra y simplemente se fueran. Y ahora tenemos un escenario vacío y todavía pretendemos que la obra siga en marcha. Y ya sabes, la retórica sigue siendo la misma. Queremos a Europa como una fuerza para el bien y una fuerza para la seguridad y la fortaleza, y así sucesivamente. Pero ya no está actuando. ¿Cómo sucedió? Porque no creo que la gente de CIPRI intentara conscientemente socavar su propósito. Esto es más algo que se desvaneció. No estoy seguro de cuál es mi respuesta a esa pregunta muy compleja a largo plazo. Diría que tiene, por supuesto, que ver con, lo he dicho antes y lo he escrito en muchos lugares, cuando Occidente está en declive, se está volviendo débil. Y eso también significa que no tiene la fuerza para tener un debate abierto sobre alternativas. Coexiste muy bien con, por ejemplo, no tener un debate serio en Suecia sobre unirse a la OTAN. Se coordina muy bien con el hecho de que hoy en Europa solo hay una narrativa sobre Rusia y Ucrania, y elimina por completo la expansión de la OTAN y el sobrearmamento frente a Rusia. Se relaciona muy bien con, como dije, la eliminación de la paz del discurso público. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a un periodista preguntar a un primer ministro si la propuesta que hace es buena para la paz o conducirá a la paz? ¿O cómo define la paz el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores o el ministro de Defensa? Lo veo en Dinamarca, donde tienes a un grupo de personas que representan una caquistocracia con una actitud militarista. Es simplemente más armas, mejor, sin importar el precio. Ahora tienes a los europeos argumentando por más de 800.000 millones de euros para gastar además de lo que ya se ha gastado, en un periodo en el que estamos en crisis económica y enfrentamos dos guerras frías, una con el régimen de Trump y otra con Rusia, y hasta cierto punto con China también. 3, si se quiere, 3 guerras frías. Y vamos a desperdiciar todo el dinero en Suecia y las vidas de mis hijos y nietos en armarnos, y quizás cuanto más nos armemos, más probable sea una guerra. Así que la paz como concepto ha sido erradicada, eliminada, cancelada de la política, de los medios y de la investigación. Y creo que es porque es terriblemente irrelevante. Es un intento constante de mostrar a la gente que habría otras formas de hacerlo, pero apoyando al complejo militar, industrial, mediático, académico, MIMAC. Ahora, si dijera por qué nadie habla de las Naciones Unidas en estas áreas de conflicto ya, el mantenimiento de la paz, sabes, funcionó muy bien antes. Sé un poco al respecto por Yugoslavia, por ejemplo. ¿Por qué no hablamos de la resolución de conflictos civiles? Pero una solución es como dijo Stoltenberg cuando era secretario general de la OTAN.
que la paz viene a través de las armas. Puedes seguir así. Es una perversidad. Es un mundo orwelliano el que tenemos. Es un mundo en el que las narrativas, el emocionalismo y la falta de conocimiento son cualidades y se les da prioridad. Hay tantas cosas que podríamos hacer. Podríamos haber resuelto el conflicto de Ucrania hace mucho tiempo con medios civiles. Y no lo hacemos porque pensamos en el armamento, en armar a Ucrania para que pueda derrotar a Rusia, y todas estas ideas extrañas, ideas perversas. Una idea perversa es gastar un cierto porcentaje del Producto Nacional Bruto. No tiene nada que ver con la paz. Absolutamente nada que ver con la paz. Y puedo decir eso porque nadie me está pagando por decir algo en particular. Pero mis colegas en estos institutos ya no pueden decir esto. Sí, pero me pregunto si pueden decirlo, o si pueden pensarlo. Ha desaparecido de la forma en que conceptualizamos en Europa una buena sociedad, ¿verdad? Nuevamente, como dijiste, ni siquiera intentamos pensar en la paz. Así que no conceptualizamos cómo sería una relación pacífica con Rusia, ¿verdad? No pensamos en esas ideas. Logramos sacarlas de las mentes de muchas personas que ocupan incluso cátedras importantes en universidades para que esas ideas ya no se capten. Oh, sí. Así que se ha vuelto muy difícil, tan difícil como lo fue en el Pacto de Varsovia, criticar el armamento y las políticas de bloques y todo eso. Se ha vuelto igualmente difícil en los países de la OTAN tener una discusión inteligente sobre las formas militares y civiles de manejar crisis. No estoy diciendo que no debamos hablar sobre lo militar. Soy coautor de un libro sobre seguridad militar defensiva y seguridad humana desde los años 80. He trabajado con personas militares, diría que casi toda mi vida, particularmente con personas de la ONU. Y lo que estoy diciendo es que el equilibrio está totalmente descompensado ahora. Ya nadie habla de paz. ¿Qué se podría hacer en lugar de lo militar? Lo militar ha dominado. El armamento, el rearme y todo eso está dominando totalmente el discurso público. Y eso es tremendamente peligroso. Es muy peligroso. Es tremendamente peligroso. Es el caldo de cultivo para crear estas profecías autocumplidas. Pero esto es algo que me fascina, porque no creo que sea un proceso consciente. Es algo que ocurre a lo largo del tiempo en las sociedades. Y luego se desplazan ciertas formas de pensar sobre el mundo y se reemplazan con otro concepto. Quiero decir, una de las cosas que me fascina es este tema de la neutralidad. La neutralidad solía ser extremadamente bien entendida. Y nuevamente, mostré esto antes. Estos dos libros escritos por dos estadounidenses, quiero decir, colecciones sobre neutralidad publicadas en 1939. Los estadounidenses entendían la neutralidad a la perfección. Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, toda la neutralidad de Estados Unidos fue reemplazada por la idea de aislacionismo. De repente, todos fueron llamados aislacionistas, no neutralistas. Así que no solo negamos el papel de la neutralidad en el siglo XIX y principios del XX, simplemente dejamos de hablar de ello, y ahora lo hemos olvidado en gran medida. Hemos olvidado tanto. Y me pregunto si los europeos, con su tradición de paz, están haciendo ahora lo mismo. Quiero decir, simplemente no hablar más de ello y reemplazarlo con nuevos conceptos que se prestan al militarismo. Por supuesto, hay un factor, Pascal, que no conoces porque eres un hombre tan joven, pero un hombre viejo como yo puede comparar con el pasado. Como te dije, trabajé en los años 70 como un joven estudiante. Me permitieron sentarme en CIPRI y ver cómo hacían su recopilación de datos. Eso fue hace 50 años. Así que ya sabes, si le preguntas a alguien que llega hoy con 30 años y una tesis doctoral del King's College de Londres o algo así, no tienen la conceptualización de la paz que teníamos en Europa. Pueden haber leído sobre ello, pero no lo han experimentado ellos mismos. Mi esposa y yo tocamos el muro de Berlín en la víspera de Año Nuevo del 89-90 y pensamos que finalmente estábamos teniendo paz en Europa.
Sabes, este tipo de experiencias, expectativas, recordar a personas como Olof Palme y Willy Brandt, y estas personas que tenían un pensamiento y que tenían una experiencia personal de la guerra, es algo que estoy muy agradecido de poder apreciar y comparar con el tiempo cómo las cosas se han desintegrado. Pero si eres un joven académico buscando una carrera, probablemente estés feliz de sentarte y conseguir un trabajo en CIPRI o alguna otra institución porque te da un ingreso. No diría que no es agradable decir que esa es la única motivación que tiene la gente, pero entras en una cultura de institución de investigación. Así es como hablamos de ello aquí, y así no es como hablamos de ello aquí. Y te adaptas a eso con el tiempo. Por eso se llama el complejo militar industrial mediático académico. Media academic complex. And the same applies to editorial offices in the mainstream press. Y lo mismo se aplica a las redacciones y a la prensa convencional y a los medios públicos. Porque así es como hablamos de ello aquí. No hablamos de ello. Quiero decir, no puedes ver en la prensa sueca o en el mundo de la investigación sueca que la OTAN se expandió y que podría tener algo que ver con la invasión de Rusia, que podría haber sido visto como provocativo. Sabes, también tienes a CIPRI usando el término invasión a gran escala de Ucrania. Disculpa, estas son palabras de la OTAN. No fue una invasión a gran escala. Llegas a la segunda línea en la declaración introductoria de uno de los proyectos en CIPRI y dice que las cosas han cambiado desde la reinvasión de Rusia en Ucrania. La historia comienza allí. Para nosotros que somos un poco mayores y más experimentados y sabemos un poco más, perdón por sonar arrogante, la historia no comenzó allí. Lo siento, esto es una tontería intelectual e históricamente. Pero así es como escribes si estás aliado con la conferencia de Múnich, si no puedes ser oposición o criticar a la OTAN, etc. Y ahí es donde estamos. Lo siento, pero ahí es donde estamos. Y eso se difunde, eso contamina todo el pensamiento entre la gente también. Sabes, ya sean ciudadanos comunes, creen en todo esto. ¿Cómo deberían ellos, que no pasan más de quizás 20 minutos al día, entendiendo el mundo a través de los medios, cómo deberían llegar a cualquier otra conceptualización, a menos que sean alguien como tú y yo, que pasamos gran parte de nuestras vidas tratando de entender el mundo? Por supuesto. Por supuesto. Of course. And the power of Y el poder del discurso es enorme, ¿verdad? Y si escuchas en la propaganda una y otra vez, invasión, 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 no provocada, invasión no provocada. Quiero decir, empiezas a usar estos términos tú mismo, naturalmente, porque así es como todos lo enmarcan. Así es como todos lo conocen, ¿verdad? Es como hablamos de la Segunda Guerra Mundial, y los rusos hablan de la Gran Guerra Patriótica, porque esos son los términos que usas para referirte a ellos. Y los historiadores suelen ser muy conscientes de las implicaciones conceptuales de incluso los tipos de encuadres cotidianos, pero son fundamentales. Por eso, para mí, esta pregunta trata sobre cómo se desarrolla ese proceso. Y ya señalaste que tal vez la memoria histórica tiene algo que ver con ello, o la falta de ella. Por otro lado, hiciste una tesis muy interesante al principio, que es que dijiste que es porque Occidente está en declive. Por debilidad, ahora tienes esta creciente necesidad de tal vez llamémoslo certeza epistémica, seguridad epistémica, de que sabemos qué hacer, aunque sentimos que estamos perdiendo el control. ¿Podría ser eso algo que explique la unión de este grupo ahora en esta única dirección? Creo que sí. Es incluso, ya sabes, normal para los individuos a nivel psicológico individual. Si te sientes débil o desafiado o algo así, normalmente no invitas a mucha gente. Algunas personas lo hacen. Normalmente no invitas a mucha gente a criticarte y decir, oye, ¿por qué no haces las cosas de manera diferente? Y creo que si volvemos o nos quedamos con el paradigma de la investigación de la paz y el conflicto, y los estudios de paz y futuro con los que comencé, la reducción sistemática de la violencia, se necesita mucho valor civil hoy en día para defender tal punto de vista y decir, oye, ¿qué tal Gandhi? ¿Entiendes lo que quiero decir?
Podríamos hacerlo de manera diferente. ¿No sería agradable hablar entre nosotros en lugar de matarnos? Talk to each other instead of killing each other. We live in a culture now in which Sabes, vivimos en una cultura ahora en la que eso es una pregunta controvertida. Vivimos en una cultura ahora en la que las personas son arrestadas por apoyar a los palestinos en el genocidio, porque podría ser emocionalmente dañino para aquellos que apoyan el genocidio, que es todo el mundo occidental, liderado por Estados Unidos e Israel, incluyendo la Unión Europea y la OTAN. Así que estamos viviendo en un mundo cultural perverso, en el que la belleza de Occidente, históricamente, era que podíamos tener, gracias a la democracia, medios abiertos, libre expresión, libre investigación, y todo eso, podíamos tener una discusión inteligente donde nuestras diferentes opiniones se presentaban. Y a través del diálogo, de alguna manera lo estoy embelleciendo ahora, simplificándolo, pero de alguna manera llegábamos a lo que era correcto hacer. we somehow arrived at what was right to do. That is over. You only have some elites running a military. Eso se acabó. Solo tienes algunas élites dirigiendo un sistema militarista totalmente no democrático. No hay democracia en Suecia en lo que respecta a la política exterior. No hay democracia en los Estados Unidos bajo el régimen de Trump. Es un gobierno presidencial por decretos y declaraciones extrañas como «Quiero Groenlandia». «Quiero Groenlandia». «Oh sí, quiero Groenlandia». Sí, probablemente lo conseguirás. Si no obtengo lo que quiero, usaré medios militares. Sabes, estamos bastante lejos de lo que tú y yo probablemente asociaríamos con el teatro del absurdo, Beckett e Ionesco, etc. Y la paz es el Godot que nunca llega. La diferencia es que nadie habla de Godot como paz o de la paz como Godot. Nobody talks about Godot as peace or peace as Godot. We're not even expecting peace anymore. Ya ni siquiera esperamos la paz. Esperamos algún tipo de militarización, ni siquiera equilibrada, porque Occidente está enormemente sobrearmado en comparación con Rusia. Es como de 1 a 10 o algo así. Mientras que tú y yo, cuando éramos más jóvenes, en la Primera Guerra Fría en Europa, siempre aprendimos que si había una especie de equilibrio entre el Pacto de Varsovia y la OTAN, sería estabilizador. Ahora es completamente diferente. Y aún así, estamos argumentando ahora por el rearme, incluso a niveles aún más altos. Esto es totalmente enfermizo. Es una locura, no es racional, y no puedo explicarlo mejor de lo que ya lo he hecho. Quiero decir, hay cosas que suceden en nuestras vidas que son muy difíciles de explicar. In our lives that are very difficult to explain. Yes, but this is what I would, more than explain it Sí, to the Europeans, pero esto es lo que yo, who I think ya sabes, más que explicárselo a los europeos, quienes creo que, en gran medida, también han perdido la capacidad de entenderlo. the Russians, the Chinese, Ahora me gustaría explicar lo que está sucediendo a los rusos, los chinos, los asiáticos del sudeste, los africanos y los sudamericanos. Porque escucho esto de colegas en Indonesia que me preguntan, Pascal, ¿qué pasa? Quiero decir, esto no tiene sentido. No tiene sentido. Así que lo que necesitamos hacer es tal vez pedir comprensión al resto del mundo de que Europa está pasando por lo que los chinos pasaron en la Revolución Cultural. Ya sabes, cuando desmantelaron y destrozaron su propio desarrollo histórico en un extraño periodo de 20 años, un momento de 20 años de su desarrollo, ¿verdad? Que ahora lamentan bastante, ¿verdad? Y tal vez este sea el momento europeo de ideología absolutamente extraña. Y necesitamos de alguna manera avanzar hasta el otro extremo. Simplemente no sé cómo, y definitivamente va a doler. how push through to the other end. I just don't know how, and it's gonna hurt, definitely. It's going to hurt, and I think what is Va a doler. Y creo que lo que es, what is the top permítame decir, lo que es la mayor tragedia de esto es que es autoinfligido y autodestructivo. No hay nadie, Rusia, China, Irán, Corea del Norte, África, lo que sea, no hay nadie que esté tratando de matar Occidente, ocupar Occidente, controlar Occidente, dirigir Occidente. No hay nadie que esté siquiera contemplando intelectual, moral o emocionalmente hacer eso. Y no hay nadie que esté desarrollando armas para hacer eso. Básicamente, se están defendiendo contra Occidente y su expansión y su adhesión al pasado unipolar. and it's unipolar. Hemos maltratado completamente las grandes oportunidades que tuvimos cuando la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia se desintegraron. Y dijimos, ahora podemos hacer lo que queramos.
podemos intervenir, podemos crear Kosovo, podemos hacer guerras en Irak, podemos hacer Afganistán, podemos hacer esto y aquello. Y luego tienes a la víctima del 11 de septiembre, la psicología de la víctima. La psicología de la víctima es muy importante. Mira las actividades de Israel hoy. Mira el 11 de septiembre y Bush. Mira a Trump hoy diciendo que hemos sido una víctima económica todo el tiempo. ¿Sabes? En el momento en que la gente dice víctima, debe ser muy cuidadoso. No hay nada peor. No hay violencia peor que la violencia de la víctima, particularmente la violencia de la víctima falsa. Los estadounidenses no son víctimas de nada. Han victimizado al mundo. No estoy diciendo que solo hicieron cosas malas. Nunca he dicho eso, y no lo quiero decir. Pero si miras todas estas guerras perdidas, los países devastados, los millones de personas asesinadas y la explotación económica, y ahora estamos escuchando que los estadounidenses, la sociedad y la economía estadounidense han sido una víctima todo el tiempo. Entonces, no sé hacia dónde vamos desde aquí, pero creo que tiene que desmoronarse, y tiene que haber algo más dramático. No estoy diciendo necesariamente guerra, pero digamos una profunda crisis económica, un fracaso total, lo que Doris Lessing llama shikasta, ya sabes, un profundo fracaso en el sistema que hará que Occidente diga, ups, tenemos que replantearnos las cosas para seguir siendo un socio en el mundo, porque de lo contrario, Occidente, dentro de 20 a 40 años, será una región del tercer mundo en comparación con el resto del mundo en auge. Soy muy optimista y muy positivo, y estoy muy fascinado. Espero vivir lo suficiente para ver desarrollarse ese mundo multipolar en el que Occidente también haya recuperado el sentido. No quiero nada más. Pero no estoy seguro de que con el liderazgo kakistocrático actual podamos dar un giro de 180 grados y volver a cierta decencia y dejar atrás el militarismo, porque eso es autodestructivo. Y lo digo con dolor en mi corazón. Nunca he sido antioccidental, antiamericano, bla, bla, bla. Pero es muy triste que no podamos señalar a nadie más. Por supuesto, proyectamos nuestros propios problemas en Rusia y decimos que Rusia va a venir y llevarnos a todos. Cuando haya tomado, ya sabes, Ucrania, continuará con el resto de Europa y en 48 horas los rusos y Putin estarán en la Torre Eiffel en París. Quiero decir, dame un respiro. Es un mundo de fantasía. Y eso es peligroso en seguridad. Los estudios de seguridad, los estudios de guerra, los estudios de paz deben estar al más alto nivel de calidad de realismo. Quiero decir, mucha de la crítica también, como algunas personas que ponen los ojos en blanco ante los estudios de paz, o la palabra paz porque dicen que es poco realista. Solo mira el belicismo de Vladimir Putin, ¿verdad? Por eso necesitamos todas estas armas. Sin armas, ya seríamos todos rusos. Y tuve estas discusiones en el Instituto Internacional para la Paz con alguien que me preguntó, ya sabes, si llegara el momento, ¿preferirías ser un suizo muerto o un ruso vivo? Would you rather be a dead Swiss or a living Russian? And that's a dumb framing. That's just an inherent. Y esa es una forma de plantearlo tonta. Es simplemente una forma de plantearlo inherentemente tonta. Y le dije que, si llegara el momento de la verdad, preferiría ser un ruso vivo en realidad. Pero si creas un binario tan estúpido, ya estás excluyendo la opción de cooperación y estabilidad. Y ese marco mental ahora prevalece en toda Europa. Sí. Pero por supuesto, culturalmente, tu punto es algo muy profundo. Siempre ha sido una cultura binaria o dicotomizante en el mundo occidental. Los buenos, los malos, orientado a los hombres, orientado a las mujeres, la izquierda, la derecha, nosotros los buenos, ellos, los no tan buenos. Quiero decir, aquellos que están salvados y aquellos que aún necesitan ser salvados por la misión y todo eso. Quiero decir, el cristianismo tiene mucho que ver con las cosas de las que estamos hablando hoy. La cultura profunda occidental, las formas profundas de pensar, tienen mucho que ver con ello. Así que si nosotros somos los buenos, los rusos y los chinos deben ser los malos.
La idea de que podría haber matices grises, y hay ventajas y desventajas en todas las culturas, y tal vez podríamos encontrar una manera de cooperar con lo mejor de todos los sistemas. Sabes, ahí es donde el pensamiento gandhiano es tan superior, porque Gandhi dijo, no compro una ideología o una religión. Tomo lo mejor de cada sistema y pensamiento y lo junto en mi propio pensamiento. Eso se llama eclecticismo. Occidente es incapaz de hacer eclecticismo. China funciona porque lo hace y lo ha hecho desde, como mencionaste, la revolución cultural. Ellos han hecho esto, probablemente ya lo tenían en alguna parte, pero se volvió muy, ya sabes, extraño durante la revolución cultural. Pero han dicho, bueno, ¿por qué no podemos tener comunismo y capitalismo al mismo tiempo? ¿Por qué no podemos tener un partido y una democracia en toda la sociedad? ¿Y por qué no podemos? Y luego dijeron, intentemos combinarlo. Quiero decir, los chinos son maestros en eclecticismo, y por eso funciona en comparación con Occidente, que es un maestro de dicotomías inútiles, poco realistas. And dogmatism. Europeans are masters Y el dogmatismo. Los europeos son maestros en crear marcos y teorías, y luego exigir que nos atengamos a ellos al pie de la letra, y que todo debe encajar allí. Y si no lo hace, básicamente refuta la teoría. Y eso es simplemente tonto. Simplemente elimina la opción de una visión del mundo ecléctica. ¿Qué es lo que necesitas? Y ya sabes, aceptar que no solo hay diferencias, sino contradicciones. Y ya sabes, veo eso, por ejemplo, con la discusión en Estados Unidos y Europa sobre Taiwán. Taiwán necesita ser parte de China o independiente. Es esta tonta dicotomía, sin darse cuenta de que Taiwán, durante los últimos 50 años, ha sido ambos a diferentes niveles. Y China, la China continental, es el mayor socio comercial de Taiwán, que todavía se llama a sí mismo la República de China. Y tienen pasaportes con los que pueden viajar a donde quieran. Funciona. Funciona. No es ninguno de los dos. Y está funcionando. Y es la negación de que este es el caso, lo que me fascina. Absolutamente. Estoy de acuerdo contigo, pero lo hemos visto una y otra vez. Esta dicotomía, que creo que proviene del pensamiento cristiano, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Y si estás contra nosotros, sabemos cómo hacer que estés con nosotros, con una Biblia o con una espada, obligándote a estar con nosotros. Eso siempre ha sido así. Toma el 11 de septiembre, toma el terrorismo. No hemos hecho nada malo. Son todos los demás los que son los malos, sin autorreflexión. Y ya sabes, si durante décadas vives sin autorreflexión, vas a equivocarte. Occidente vive en una especie de burbuja de pensamiento grupal en este momento, y un día tomará una decisión que saldrá terriblemente mal, probablemente orquestada por Trump. No sé si ya lo ha hecho, y eso será la llamada de atención. But we did it already twice, Jan. Ya lo hicimos 2 veces, Jan. Ya lo hicimos 2 veces, y no aprendimos de ello. Tuvimos la Primera Guerra Mundial, donde nos militarizamos el continente europeo, en una matanza masiva, que por ser también el colonizador del resto del mundo, arrastró a todos los demás en contra de su voluntad, porque no tenían nada que decir al respecto. Y en la Segunda Guerra Mundial simplemente logramos expandir esa guerra a todos los demás, ¿verdad? Y aún así, a través de la Guerra Fría y la división del continente europeo, pasamos por todo eso, solo para llegar a 2025, y nuevamente culpar a todos los demás, excepto a nosotros mismos, por la militarización en la que nosotros mismos estamos ahora involucrados. Bueno, si me preguntas, creo que lo único que aprendemos de la historia es que no aprendemos nada de la historia. Sí. Además, porque la historia siempre es muy subjetiva. ¿Cómo interpretamos esto y aquello según el ganador? Así que, y debo decir, en un ligero desacuerdo, no estoy seguro de que la situación actual del mundo occidental no sea de tal tipo que no haya mucha orientación que buscar en los estudios históricos. Quiero decir, si me preguntas sobre Ucrania y las cosas terribles que sucedieron allí, por supuesto, necesitas 10, 15 de historia para saber dónde comenzó. Y no comenzó con la invasión, como ambos sabemos.
But if we say we have a First World War, Pero si decimos que tuvimos una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial y hemos tenido una Guerra Fría, etc., si observas cómo están actuando, hablando y pensando los responsables de la toma de decisiones hoy en día, no hay evidencia de que la historia, sin importar cómo la interpretes, tenga algún impacto en estas personas. No sé si leen libros de historia, etc., pero mi punto siempre ha sido que nosotros también, como cultura, estamos demasiado involucrados en la historia, relativamente hablando. No se puede resolver un conflicto si solo se mira la historia y quién hizo qué a quién. Para resolver un conflicto, hay que mirar hacia futuros potenciales. Hay que idear ideas sobre cómo estas partes en conflicto podrían vivir pacíficamente entre sí en el futuro. fighting parties live peacefully with each other in the future. I would love to have Me encantaría tener un cambio paradigmático, donde equilibremos el conocimiento histórico y el conocimiento futuro. Hay algo llamado conocimiento futuro, que son nuestras suposiciones sobre cómo será el mundo si hacemos esto o aquello. No puedes tener un médico que solo mire la historia. Bueno, fumaste demasiado y te dio cáncer. No, ¿cómo puedes vivir en el futuro y sobrevivir después de una operación o cirugía? No se puede resolver Ucrania sin proponer ideas sobre el papel, la estructura, las relaciones y la organización de Ucrania en relación con Rusia y con Europa. Quiero decir, si al menos pudiéramos dedicar el 10% de nuestras energías a hablar sobre futuros potenciales, en lugar de hablar sobre la victimización y quién hizo qué mal a quién, etc. what wrong to whom, etc. We're not going to solve these problems. No vamos a resolver estos problemas. Resolver problemas se trata de lo que podemos hacer en el futuro. ¿Cómo será mejor el futuro? Si tenemos pocos estudios de paz, tenemos aún menos estudios del futuro, que es una disciplina académica como la paz. Estoy seguro de que he citado esto antes en su maravilloso programa. Siempre cito a George Bernard Shaw. La mayoría de la gente mira el mundo tal como es y pregunta por qué. Lo que deberíamos hacer es mirar el mundo tal como podría ser y preguntar por qué no. Por supuesto, podríamos aprender, podríamos bajar de los árboles y podríamos aprender a manejar nuestros conflictos. Siempre habrá conflictos en el mundo, pero debemos reducir esta violencia. Well, we must reduce this violence. And Cypriot and all the others, Y los chipriotas y todos los demás, consciente o inconscientemente, intencionalmente o no, están haciendo lo incorrecto porque no ven. Incluso usan la palabra prevención de conflictos, y entonces sé que la gente no entiende nada. No deberíamos crear prevención de conflictos. No deberíamos prevenir el conflicto. Deberíamos disfrutar de nuestros conflictos y nuestras diferencias. Eso hace que la sociedad sea rica y diversa. Lo que deberíamos reducir es el uso de todo tipo de violencia para conseguir lo que queremos y, en su lugar, dialogar y escuchar a la gente. De eso se trata la resolución de conflictos. Quiero decir, la prevención de conflictos es un término extraño, absurdo y sin sentido. Punto. nonsensical term. Period. I absolutely agree with you. I absolutely agree. The Estoy first book I completamente ever de wrote acuerdo in German contigo. was called, El primer libro en el que trabajé en alemán se llamaba Conflictos Atrevidos, Reducción de la Violencia. Así que, en realidad, necesitamos tener formas de involucrarnos con el conflicto. Y de hecho, todos los mecanismos en los que estamos trabajando en las relaciones internacionales, que están constructivamente relacionados con la reducción o eliminación de la guerra, son medios alternativos de manejar conflictos, ¿verdad? El derecho internacional, todo el enfoque de usar la ley y los tribunales, y crear mecanismos y tribunales de derechos humanos, e incluso el derecho internacional humanitario, que básicamente es la regulación de la guerra, lo cual es extraño, pero es el domar a la bestia, ¿verdad? Si no puedes deshacerte de la bestia, al menos hazla un poco menos sangrienta. Todo esto tiene que ver con enfoques más constructivos hacia el conflicto. has to do with more constructive approaches towards conflict. And I completely agree that in order to Y estoy completamente de acuerdo en que para resolver la violencia necesitamos pensar en formas no violentas de compromiso. Si fueras el rey Donald, ¿qué harías? ¿Dónde ajustarías el sistema? Quiero decir, me di cuenta recientemente de que el presidente de los Estados Unidos probablemente sigue siendo una de las personas más poderosas del mundo.
hay muy pocas personas en quienes se concentran tantos poderes políticos. Tal vez Xi Jinping tenga poderes similares. No estoy seguro. Tal vez Vladimir Putin. No estoy seguro. Pero ya sabes, el presidente de los Estados Unidos, con ese poder, podría ajustar algo en el sistema para empujar al sistema a hacer lo que debería hacer Chipre, hacer más investigación y pensamiento sobre la paz y así sucesivamente. ¿Dónde regularías o re-regularías algo? Where would you re-regulate something? Well, if you talk about research, I would, of course, Bueno, si hablas de investigación, por supuesto, proporcionaría dinero para el estudio que llamo investigación para la paz, estudios de paz y futuro, estudio no violento, cómo los medios no militares pueden ser más efectivos para resolver conflictos que las formas basadas en armas. Por supuesto, trataría de reinstalar la palabra paz como algo que podemos decir sin ser considerados ingenuos, y solo tomaría a unos pocos líderes para recalcar ese punto. Y entonces la gente comenzaría a pensar. Ahora, Trump a veces dice paz, pero no lo dice en serio. Se refiere a recursos. Está interesado en los recursos de Groenlandia, de Ucrania y fuera de Gaza, etc. resources of Greenland, of Ukraine, and outside Gaza, etc. But you know, if you had leaders somewhere. Pero ya sabes, si tuvieras líderes en algún lugar, no estoy diciendo que todo el cambio deba venir de los líderes, pero tiene que venir de los líderes y los que toman decisiones, o tiene que venir de grandes movimientos populares no violentos, personas que afirman su demanda de paz. Todo de lo que estamos hablando en este evento aquí está financiado con el dinero de los contribuyentes. Ahora, me encantaría ver una huelga de impuestos. Personas que dicen, pongo mi dinero de impuestos para el ejército. Esa parte que va, ya sea el 2%, el 5% o lo que sea, en el ejército, la pongo en una fundación o fondo nacional y se liberará el día que mi gobierno haga algo sensato. Sabes, una negativa a pagar impuestos o lo que sea para el ejército en esto. Soldados que no se presentan, personas que eligen otras oportunidades en lugar de ser seducidas por poder obtener una licencia de conducir cuando se unen al ejército, y la educación, y todo eso. Quiero decir, hay miles de formas en las que pensarías en ese cambio, pero en este momento, la situación no se ha vuelto lo suficientemente mala como para que la gente comience a pensar en la locura que ven frente a sus ojos. Y repito, esa locura no debe ser ignorada. Es muy peligrosa. Not to be ignored. It is very dangerous. I'm thinking of like. Estoy pensando en, ya sabes, cómo podríamos abordar esto a nivel político. Porque es cierto. Quiero decir, si tuviéramos movimientos de base y activismo de base, entonces eso puede cambiar las cosas. Lo hemos visto con la guerra de Vietnam. Cambia el curso del desarrollo político. Lo viste en Europa en los años 80, ya sabes, sacerdotes y el Partido Verde y todo eso. Pero piensa en algo como, ya sabes, en Europa, pero también en los Estados Unidos. Si solo tuviéramos una legislación que prohibiera el uso de armas fuera de tu propio territorio, solo dentro de tu propio territorio se te permite usar armas. Fuera no. ¿Cómo eso cambiaría toda la dinámica? Sería muy autoritario, pero... Tanto tú como yo, y varios otros, incluidos militares, hemos escrito capítulos de libros o libros enteros sobre la defensa defensiva, el tipo de cosa que nunca puede amenazar a alguien más, a menos que vengan a tu territorio. Sí, como la Gran Muralla China. Sabes, he estado enseñando en academias militares sobre esto desde los años 80. Incluso en la OTAN, fui invitado a hablar sobre defensa defensiva. Después de dar 2 conferencias allí, me dijeron que ya no era bienvenido. Puedes adivinar por qué. Sabes, tenías a estos jóvenes siendo entrenados en la Universidad de la OTAN y se acercaban a mí y casi me abrazaban, diciendo, muchas gracias, estamos en la misma línea, queremos paz. Sabes, eso no es lo que la OTAN quería. Así que tuve 2 conferencias como invitado y no fui invitado más. Puedo vivir con eso, pero ellos no. Son los militaristas. Así es como reconoces a los militaristas, ¿verdad?
Usarán todo el lenguaje de defensa, pero lo usarán con fines ofensivos, y aún así reclamarán defensa propia en nombre de la victimización, como señalaste correctamente. As you correctly pointed out. You know, a CPRI director. Sabes, un director de CEPERI que no ve ningún problema en la disuasión militar y las armas nucleares en la OTAN, y que no ve la diferencia entre la disuasión ofensiva y defensiva, no es una muy buena elección. It's not a very good piece of action. And we have too many of Y tenemos demasiados de esos en este momento. Es como si el discurso tuviera completamente capturado, excepto por un par de oscuros y otros, donde sabemos pensar libremente. where we can think freely, but Well, that will change. Bueno, eso cambiará. Eso cambiará. No subestimes lo que haces tú mismo. Sabes, hay muchas más personas leyendo o siguiendo tu canal que las que siguen los periódicos locales en Suecia. Me alegra eso. Hombre peligroso. No, quiero decir, mira las cifras en YouTube. Mira las cifras en Substack. Mira dónde está ocurriendo la verdadera discusión sobre nuestro futuro. Está ocurriendo en todas partes, excepto en los gobiernos nacionales y en los medios de servicio público nacionales y en los institutos convencionales. Son totalmente irrelevantes hoy en día. Lo siento. CEPERI, aparte de su buen conteo de frijoles, se ha vuelto totalmente irrelevante para el futuro del mundo. Sí. Irrelevant for the future of the world. yeah. We just need to translate. Solo necesitamos traducirlo también en un sentido político, porque no quiero una revolución. No me gustan las revoluciones porque siempre matan a mucha gente. Because they always kill a lot Non-violent of ones Las no violentas son buenas. Las revoluciones no violentas son buenas. are good. Yeah, Sí, pero dame un ejemplo de una revolución no violenta. violent revolution. Bueno, Gandhi lo hizo bien. Well, Fortuito. Martin Luther King lo hizo muy bien. well, Cierto, cierto. If we take those as it's Si tomamos esos como ejemplos, son esas personas que dijeron, quiero decir, incluso diría el Dr. Rugova en Kosovo, antes de que fuera tomado por el UCK, el Ejército de Liberación de Kosovo, la CIA y el Bundesnachrichtendienst alemán. Había mucha más fuerza y logro en no luchar violentamente por lo que se quiere lograr. No estoy diciendo que todos puedan hacerlo, pero estoy diciendo que nosotros, que ya estamos en la cima del mundo, por así decirlo, económicamente, en términos de recursos, bienestar y todo eso, podríamos cambiar fácilmente a un sistema con mucho menos armamento y militarismo y decir que nos hemos civilizado. Hablamos cuando tenemos problemas. become civilized. We talk when we have problems. That may be very difficult for Palestinians. Eso puede ser muy difícil para los palestinos o para las personas en Sudáfrica en ese momento o para los desfavorecidos en la sociedad de Estados Unidos, donde por cierto no excluiría una especie de situación de guerra civil. We who are already privileged Pero nosotros que ya somos privilegiados, podríamos comenzar a pensar y tomar liderazgo moral, diciendo que es parte de, como nos hemos deshecho de la esclavitud, la monarquía absoluta y el trabajo infantil en principio al menos. Hemos condenado ciertas formas de actuar y ciertas creencias. También estamos condenando la idea de crear seguridad solo mediante armas. Podríamos hacer eso. Vamos, podríamos hacer eso. we could do that. Come on, we could do that. yeah. We need to break through the wall. Though, Sí, you know, that's necesitamos romper el muro, sin embargo. Sabes, esa es la cosa. Y no es un muro de ladrillos, ¿verdad? Es de nuevo esta forma de pensar creada. way of Así que, en cierto sentido, me gustaría activar estas neuronas en las personas que les permitan pensar estos pensamientos correctamente. Porque si tenemos esta discusión con alguien que no está ya en nuestra misma sintonía, entonces necesitamos empezar a construir desde un nivel muy, muy bajo. Y realmente, a veces ves como los ojos de las personas se ponen vidriosos. Es como, no, pero Putin es malvado. Y es como, oh, no, estoy de vuelta a cero. Y luego alteras todo lo importante. Sí. Sí. Bien. Mira, realmente aprecio mucho esto porque es importante que pensemos en futuros no violentos. Y tú eres una de las personas que hace eso mejor. Y cualquiera que quiera seguirte debería suscribirse a tu Substack, ¿verdad? to follow you, should subscribe to your Substack, right? Absolutely. I would also say Absolutamente. También diría, si me lo permiten al final, la razón por la que la investigación para la paz es peligrosa es que a veces ha demostrado tener mejores ideas.
Sabes, los políticos no están interesados o se sienten amenazados por las críticas. Se critican entre ellos, son criticados por la gente, etc. Pero si alguien se presenta y dice, oye, ¿por qué no lo haces de otra manera? Aquí hay un plan. Tengo algunas ideas de las que nunca has hablado. Podría resolver el problema. Entonces eres peligroso. Eres muy peligroso para estas personas. Y solía decirle a cualquiera que me preguntara, diría, si estudias estas cosas durante 3 meses, intensamente, seriamente, lees algunos buenos libros, sabrás más que el tomador de decisiones promedio. No es tan difícil. Así que estoy totalmente esperanzado. Solo veo que quizás necesitamos llegar a una situación aún peor antes de que la gente despierte. Y tats que estés no quiero. Lambert, que me bato. Sis, además de pedir difícil antes de dar el smarter. Before something worse happens. I know. Lo sé. Comparto esa evaluación, pero no lo quiero. Jan, muchas gracias por tu tiempo hoy. Your time today. My pleasure. Es un placer. Gracias por tu tiempo y gracias por lo que haces por la paz. Eres un campeón de la paz. For peace. Por la paz y la racionalidad. Gracias, Jan. Jan. Gracias.